Hola a todas y todos. Bienvenidos a Mobile Week. Mi nombre es Stefan Grueso y hoy estoy aquí para informaros sobre privacidad y seguridad digital en la era del Internet móvil. Empezamos. Los derechos civiles y la privacidad en el entorno digital. Vivimos en un mundo en el que nos rodea Internet y ahora especialmente ese Internet móvil que tenemos a todas horas. Internet es un campo increíble de encuentro y de organización entre las personas. ¿Qué sucede ahora? Pues sucede que tenemos que adaptar nuestras prácticas analógicas de la vida real, por decirlo así, a nuestra vida en Internet. Por ejemplo, los derechos civiles. Hay un ejemplo muy claro que es el secreto postal. Cuando yo cojo una carta, se la mando a alguien, la cierro con mi saliva y pongo ese sobre, nadie tiene derecho, nadie puede leer ese contenido, nadie puede abrir la carta, excepto el destinatario o un juez con una orden judicial. Por el contrario, en nuestros servicios de email, nosotros mandamos y recibimos información de todo tipo, pero tenemos unos algoritmos que permitimos que nos lean el correo sin entenderlo, pero para ofrecernos publicidad relacionada que nos interese y cosas de este tipo, ¿no? ¿Por qué permitimos eso y cómo funciona eso? Son cuestiones nuevas, pero que tenemos que atender. Otra cuestión que pasa con Internet, que es conocido que el tema de las legislaciones siempre van por detrás de los procesos históricos y de la sociedad, pero en el caso de Internet es una cuestión realmente extrema. Como he dicho, Internet todavía no sabemos el potencial que nos va a dar, nos ha cambiado la vida y nos lo va a seguir cambiando, y las reglamentaciones que hay pues realmente no están a la altura de las circunstancias. Entonces tenemos que proteger nuestros derechos y trabajar en esa traslación de derechos civiles de lo físico a lo digital. Otro ejemplo sería el derecho de reunión. Tenemos muy claro que todas y todos podemos juntarnos en la calle cada vez que queramos, podemos manifestarnos, podemos protestar, pero ¿cómo se hace eso en Internet? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué no tengo derecho? ¿Me pueden cortar Internet? Todas esas son preguntas que afectan a nuestros derechos fundamentales y que tenemos que ir resolviendo en el marco de esta sociedad en la cual Internet lo ha cambiado ya todo, pero lo va a volver a cambiar todo. La situación actual. El Big Data, el 5G y el Internet de las cosas. Estamos en un momento donde todo está permanentemente conectado a Internet y además hay una capacidad de proceso que es increíble. Todos nuestros datos se guardan, todos nuestros datos se procesan y todos nuestros datos se relacionan. Pensad, por ejemplo, en una aplicación que usamos todos prácticamente todos los días. Una aplicación de mapeo, el Google Maps. Esa aplicación que es tan útil que nos dice por dónde tenemos que ir, por dónde no podemos ir e incluso nos indica la cantidad de gente que hay en cada calle. Sabes que si la calle está pintada de rojo es que hay atascos, si está verde que puedes transitar bien, ¿no? Todos esos datos se los estamos facilitando todas y todos nosotros a Google para que pueda ofrecernos ese servicio. Pero imaginad por un momento el conocimiento que tiene esa empresa de la movilidad en una ciudad, de las necesidades que tenemos, de las obras que habría que hacer, de cómo nos transportamos, de cómo nos movemos. Eso es el Big Data. Hace poco pasó una cosa alucinante en Estados Unidos, que fue una caída de unos servidores de Amazon, el cual provocó dejar una serie de servicios que no funcionaban, básicamente, y hubo gente en los Estados Unidos que no podía lavarse los dientes, que no le funcionaba la báscula de su casa, que no podía hacer la compra, que no podía entrar en su casa, por ejemplo, encender las luces, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tenemos que comprender que ahora mismo todo está conectado, todo va a estar conectado y tenemos que aprender a usarlo y a protegerlo eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, el tema de las cámaras estas para cuidar a los niños. ¿Sabéis esos dispositivos que son como dos cámaras o una cámara que tú pones en el cuarto de los niños y tú desde tu teléfono puedes monitorizar lo que pasa, ¿no? Antiguamente eran de sonido, ahora son de vídeo. Bueno, pues si tú te compras una cámara de eso, lo primero que tienes que hacer es cambiar la contraseña que viene por defecto. Hay páginas web en Internet donde encuentras listados de cámaras, hasta 30.000 cámaras, por el cual tú haces clic y de repente puedes ver dentro de la casa de alguien. Si tú no cambias la contraseña por defecto, alguien puede, mediante un algoritmo, recrear o adivinar la contraseña que usas y sencillamente meterse en tu casa y ver a tus hijos, ¿no? Este tipo de riesgos son unos tipos de riesgo nuevos de este mundo digital y tenemos que aprender a manejarlos y aprender a protegernos. El smartphone y la conexión permanente. Os voy a hablar ahora de la peor cosa que nos ha pasado, que es el smartphone, el teléfono móvil. Ese aparato que es un superordenador con una potencia de proceso increíble y que además está permanentemente conectado a Internet y además ahora con banda ancha y con una muy baja latencia. Nos permite hacer de todo, nos permite estar en todos lados. Pero tenemos que saber también que es un gran problema nuestra privacidad. Hay compañías, hay empresas, hay aplicaciones que saben pues dónde estamos, que saben cómo vivimos, saben muchísimas cuestiones nuestras que no podemos ni imaginarnos, ¿no? Empezando, por ejemplo, por las propias operadoras de telefonía, que según la Directiva Europea de Retención de Datos tienen que guardar durante 2 años una serie de metadatos sobre nosotros y nuestros movimientos que saben perfectamente dónde hemos estado, cuántas horas dormimos, bueno, todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Esta conexión permanente nos da muchísimas posibilidades, pero no podemos dejar de pensar en las consecuencias y en los peligros que tiene. Pensad especialmente en los permisos que le damos a las aplicaciones que instalamos en los teléfonos móviles. Es uno de los grandes riesgos que tenemos. Y piénsatelo 4 veces si te descargas una aplicación que, por ejemplo, es una linterna o una aplicación de este tipo, ¿por qué necesita permisos para acceder a tu lista de contactos o a ver tu listado de llamadas o a ver a qué wifi estás conectado a internet? Cuestiones de este tipo. Hay muchas veces que estamos ofreciendo de una forma voluntaria y legal, aunque no nos demos cuenta, una gran cantidad de datos personales muy sensibles a todas estas compañías.
Ejemplos de uso de datos y vulnerabilidades. Os voy a poner un ejemplo de hechos cotidianos por el cual todas y todos nosotros estamos ofreciendo datos a instituciones o a empresas para que al final pensemos qué es lo que podría pasar si esos datos y sobre todo si el conjunto de esos datos asociados a una identidad cayeran en manos de la gente que no debería. Por ejemplo, el transporte público. Hoy en día se usan estas tarjetas con un chip RFID para entrar en transporte público. Sabes que la acercas mucho, como cuando pagamos con la tarjeta electrónica, ¿no? Y puedes entrar en el metro, en el autobús, donde sea. Esas tarjetas tú las sueles cargar con la Visa. Eso significa que la empresa que opera el acceso a los transportes públicos sabe quién ha entrado y ha salido dónde, con lo cual conocen tus movimientos, saben si un día no has ido a trabajar. Por ejemplo, si resulta que tú todos los jueves, en un periodo de 3 horas, sales y entras en una estación de metro que está cerca de una clínica oncológica, pues a lo mejor se pueden sacar conclusiones. Sí, esto así suelto puede no ser nada, pero espérate cuando lo juntemos con más datos. Piensan también, por ejemplo, cómo aparcas tu coche si vives en una gran ciudad. En las grandes ciudades hay unas zonas en el centro de aparcamiento restringidos solo para residentes. Hasta hace muy poco había unos vigilantes que iban andando y miraban una viñetita que tú colocabas en el parabrisas y si no la tenías pues te multaban y si era residente no había ningún problema. Todo esto ya no es así. Ahora mismo pasa con un teléfono móvil escaneando matrículas o pasa directamente un coche con una cámara igualmente escaneando las matrículas. Tanto ese teléfono como esa cámara están geolocalizados. Eso significa que esa compañía gestora del aparcamiento urbano sabe dónde aparcas tú tu coche cada noche, sabe si lo mueves o no. Nuevamente estamos con un dato que aislado quizás no tiene mucha importancia, aunque pensad por un momento, no sé, si una empresa que ofrece seguros de coches, lo que daría o lo que le interesaría saber si tú realmente tu coche lo mueves o no, más allá de lo que te preguntan cuando contratas un seguro de que te metas en esto de 0 a 10.000 kilómetros, de 10 a 20.000. Y por último, pensad también en el tema de la receta electrónica, que es una cosa realmente maravillosa para la gente que tiene enfermedades crónicas, mucha medicación, por el cual tenemos todo nuestra tarjetita y de una forma electrónica y poco burocrática. La farmacia siempre sabe qué medicina os tiene que dar, tiene todo nuestro historial, bueno, todo eso está digitalizado, ¿no? Y ahora pensad por un momento que toda esa información llegara a manos de alguien. Y aquí pongo siempre el mismo ejemplo. Imaginad por un momento que estáis buscando trabajo y vais a una empresa de reclutamiento de personal o un headhunter o cualquier empresa de trabajo temporal y tú de repente no vas a conseguir ningún trabajo y tú no sabes por qué es. Imaginad por un momento, y esto es ciencia ficción y está prohibido, pero no sabemos si puede pasar o no o acabará pasando, imaginad por un momento que esa empresa tiene acceso a estos datos de los que hemos estado hablando y esa empresa sabe qué medicamentos tomas tú y con qué frecuencia y sabe que a lo mejor eres propenso a ponerte enfermo, con lo cual eres un trabajador como que no van a querer tener. Bueno, este tipo de cosas que nos suenan a películas y nos suenan a cosas totalmente distópicas pueden estar pasando ya y si no, existe ese potencial que pase. Por eso tenemos que aprender a vivir con estos datos, tenemos que comprender esta privacidad y tenemos que aprender a protegernos. ¿Cómo mejorar mi privacidad y mi seguridad digital? Puede que parezca todo un poco peligroso, pero ahora vienen las buenas noticias. Con una serie de prácticas bastante sencillas es fácil elevar muchísimo nuestro nivel de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer es comprender los peligros. Tenemos que comprender lo que está pasando y qué tipo de riesgos son los que tenemos. Tenemos que alfabetizarnos, tenemos que aprender. Es una cosa que tenemos que estudiar. O sea, es un mundo nuevo, es una circunstancia nueva y tenemos que aprender, tenemos que estar ahí. Otra cosa importante es evaluar el nivel de riesgo que tienes. No es lo mismo una persona normal que no tiene ningún tipo de, no sé, profesión sensible, que no es un periodista, que no investiga corrupción, que una persona que tenga como que proteger más sus datos. Tú tienes que decir dónde situarte, hacer un plan de seguridad y cumplirlo. Ese plan de seguridad puede ser muy complejo, pero puede ser muy sencillo. Un punto que yo entiendo que afecta a todo el mundo en este plan de seguridad es el tema, por ejemplo, de las copias de backup. O sea, ahora mismo todas y todos tenemos cosas absolutamente irreemplazables en formato digital. Por ejemplo, las fotos de nuestros hijos. Si yo tengo eso en un disco duro y el disco duro se me cae al suelo y se rompe, me quedo sin las fotos de mis hijos. Es como si hubiera un incendio antiguo que te quema los negativos. O sea, no tengo copia. Tengo que tener copia de todo. Tengo que adaptarme a esta era digital y hacer backups de cosas. Estoy harto de ver compañías, organizaciones, gente con la que trabajo que empiezan un plan de backup justo después de tener un problema. Así que por favor, sed conscientes y tened en cuenta ese tipo de cuestión nueva. Hasta hace poco no existía esto. Este tipo de soporte informático que tenía es una cosa nueva. Tenemos como que aprender. A partir de ahí, tienes que tomar todas las medidas que hagan falta según la actividad que tengas o quién eres. Para tomar estas medidas hay como dos vías. Está mediante la tecnología o mediante las prácticas. ¿Qué significa mediante la tecnología?
Eso significa que si yo necesito un teléfono móvil o quiero tener las comunicaciones muy seguras, yo puedo comprarme un teléfono de 100 euros y hacer lo que sea, o comprarme uno de 1000 que va a funcionar mejor y va a ser más seguro, pero tiene como un coste. Esa tecnología extra de seguridad tiene como un coste. Pero también existen una serie de prácticas que yo puedo hacer que no tienen ningún coste, pero que por otra parte me van a enlentecer un poco las prácticas o van a hacer que sea todo un poco más complejo. Cifrar las comunicaciones, usar distintos software, cosas de ese tipo. Es muy importante que yo haga un assessment de dónde me encuentro, de ver qué tipo de seguridad necesito y efectuarla. Hago un plan y el plan lo sigo. Eso es lo importante. Otra cosa que no podemos olvidar es la seguridad física. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de seguridad digital, todo el mundo siempre piensa en un chaval de 15 años con granos, con una capucha en un sótano, tecleando en 3 pantallas que está robando datos de... Sí, los crackers, va este tipo de gente. Pero generalmente la mayor parte de riesgos digitales son riesgos físicos, en el sentido de una persona que entra a un ordenador que no está vigilado y que tampoco tiene contraseña o que está solo, llega, mete un pendrive, copia la cosa y se la lleva. Es tan poco sexy como eso. Y es un problema de seguridad física. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde están mis ordenadores? ¿Dónde están mis datos? ¿Quién tiene acceso? Aparte de, por supuesto, todo el tema de firewall, de redes y de todo este tipo de seguridad que tengamos. Os voy a dar ahora algunos pequeños ejemplos de prácticas que podéis hacer para, insisto, de una forma muy sencilla, elevar muchísimo vuestro nivel de seguridad digital. El primero, por ejemplo, sería el tema de los contenedores cifrados. ¿Qué es lo que es esto? Estos son algunos pequeños programas que nos permiten coger un pendrive o un disco duro o una partición de un disco duro y cifrarla. ¿Qué significa eso? Eso significa que se me crea como una especie de cajón cerrado que solo puedo abrirlo yo con una contraseña, puedo meter mis datos, cerrarlo y nadie puede leerlo. Si alguien accede a esos datos o los copias, no va a poder leerlo porque están cifrados. Tenemos que pensar también en las telecomunicaciones que sean seguras. Y tenemos que usar pues sistemas de telecomunicación, tanto de chat como de imagen, como de voz, como de todo, que estén también cifradas. Nuevamente, si alguien vuelve a interceptar la comunicación, no va a tener una serie de datos, pero no va a poder entenderlos. ¿Vale? Para esto sencillamente es tan sencillo como estudiar qué aplicación es la que voy a usar. No es lo mismo, por ejemplo, hoy en día usar un chat de Telegram que por defecto viene sin cifrar que usar un chat de WhatsApp que viene cifrado. Ese mensaje de WhatsApp y de otros servicios que hay, como por ejemplo Signal, que viene siendo el más seguro, son servicios que están cifrados de punto a punto. Eso significa que solamente el emisor y el receptor del mensaje lo puede leer. Si alguien, insisto, intercepta esa comunicación, no va a poder entenderlo, va a poder hacerse con los datos, pero no los puede entender. El tema de la navegación segura es otro tema importante. Estamos todos en Internet todo el día haciendo todo tipo de cosas, desde por supuesto haciendo transferencias con el banco, pero consultando cosas, manejando información. Pues tenemos que aprender a movernos en ese entorno, tenemos que tener el navegador actualizado, tenemos que conocer cuáles son los riesgos, tenemos que tener cuidado con el phishing, todo ese tipo de cosas. Proteger los dispositivos igualmente. El tema de las contraseñas, que es importante. Tenéis que pensar en las contraseñas como las llaves del siglo XXI. Lo mismo que tú tienes distintas llaves que además son de distinta calidad, la llave de la taquilla del gimnasio es una llave muy barata que lo abres casi con un palito de un helado, pero la llave de tu coche o la llave de tu casa es una llave que a lo mejor incluso no se puede copiar si no va junto con un certificado, pues con las contraseñas es algo parecido. Tienes que tener distintos grupos de contraseñas de distinto nivel y tienes que guardarlas. Existen unos servicios y unos programas para poder guardar tus contraseñas. Pues esos son algunos ejemplos de estas pequeñas acciones que podemos hacer y que no son demasiado difíciles y que pueden mejorar muchísimo nuestra seguridad digital. Como hemos visto, es importante estar preparadas y preparados para esta nueva era con tantas posibilidades pero también con tantos riesgos. Alfabetízate.